Él es Mauricio Noboa, un abogado historiador peruano. Déjeme ponerme a la lupa de los 40, no porque me esté quitando la edad, sino porque desde hace 40 años lo uso, para decirle que es decano de la Facultad de Artes, Ciencias Humanas y Educación en la UPC, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Bienvenido y muchísimas gracias por darnos un espacio en sus vacaciones familiares. Muchísimas gracias. Queremos saber qué es lo que pasa en Perú, un país que no es Gracias, pobre, Napoleón. un país que tiene una larga tradición, un país que tiene gente como Mario Vargas Llosa, como intelectual, como gran escritor. Y escuchando ayer a el nuevo presidente Pedro Castillo, es verdad que es un maestro, pero uno siente que es una serie de lugares comunes y uno siente que la historia se repite, que eso ya lo escuchamos nosotros exactamente lo mismo, y ese disfraz, espero que esté equivocado y no sea disfraz de ovejita o mansa paloma, es eso, un disfraz, pero ya amenaza con nuevamente cambiar la constitución, como sucede en todos nuestros países, ¿no? Etcétera, etcétera. Y queremos saber si estamos totalmente equivocados, si ahora cuando habla de, por ejemplo, extranjeros delincuentes, ¿no? Se refiere a todos los que no piensan como él, solamente a los venezolanos, como varias veces lo ha dicho, si es admirador del gran chulo que ha tenido la política mundial, que se llaman los Castro, que han vivido de chulearle a diferentes países. ¿Qué es usted que vive allí, lo que el presente y futuro inmediato del Perú? Primero, Napoleón, un placer enorme poder conversar con usted, con un periodista de talla americana, con tanta trayectoria. La verdad que para mí es un gusto, no ha sido ha sido más bien un enorme placer poder un tiempo en este momento. Mire, yo creo, aquí creo que hay dos factores. Me da la impresión que todavía esta es una situación que está gestando, es decir, creo que no sabemos a ciencia cierta si esta persona va a terminar siendo alguien más parecido a Humala, o si va a estar más bien en el camino de Chávez, o va a terminar siendo una especie de Evo más moderado, ¿no? Una especie de Rafael Correa. Sin duda, mucho del discurso en términos, como usted ha dicho, yo soy historiador, en históricos no son muy alentadores, en el sentido, porque estamos escuchando, digamos, el viejo discurso de la izquierda de los años 60, del colonial. España, una persona que se ha presentado con un sombrero de ala ancha español, justamente exactamente igual al del virrey Toledo, sus retratos, que usa poncho, que es asturiano, y que viene probablemente de la ciudad más taurina del Perú. Entonces, indicando a los pueblos indígenas olvidados, cuando el Perú, y esto no es, digamos, ninguna postura ideológica, sino una realidad histórica. Nosotros somos, como América Latina, un país mestizo. Entonces, traer nuevamente esos elementos que a la postre, como hemos visto en otros países, como España, por ejemplo, como el separatismo catalán, lo único que traen son divisiones, ¿no? Entonces, pero claro, no sabemos si esto es algo, han habido otros presidentes que han reivindicado esto, como Alejandro Toledo, que ahora tiene una serie de procesos por corrupción, pero digamos que no afectó ese discurso, lo que se
llamar un gobierno en términos generales, salvo estos de corrupción, bastante, digamos, bueno, bastante estable y que continúa en el camino de la prosperidad en el Perú, ¿no? Pero todavía no tenemos gabinete. Es normal que el 28 de julio se presente el gabinete, lo cual uno creo que no tiene que ser muy suspicaz para darse cuenta que hay, digamos, enormes pugnas entre el ala más radical, representada por su teniente, que es un personaje que se llama Vladimir Cerrón, que fue presidente de la región Junín, y el ala, digamos, más moderada de la izquierda, ¿no? Entonces, no sabemos realmente, hasta que tengamos el gabinete, que es teórica, esto va a ocurrir mañana, cuál va o cómo está empezando el presidente Castillo su gobierno. Hay una gran interrogante. Bueno, pero no se confíe mucho en su primer gabinete, porque creo que estamos viendo los venezolanos la repetición de lo que nosotros mismos vivimos. No creo, porque en ese sentido siento que Chávez Frías, a quien conocí, aparentemente, porque no conozco a Pedro Castillo, sino por lo que decía en la campaña y por la forma como intentaba leer lo que se escribió allí en su primer discurso como presidente. Chávez Frías empezó adulando a Wall Street, yendo hasta allá y tocándole la campanita a los grandes capitalistas del mundo. Fue hasta Londres para conocer la tercera vía, porque él decía que él estaba con Tony Blair, que era su gran amigo, y fíjese cómo terminó absolutamente todo. Poco a poco fue absorbiendo el poder, fue tomando poder con ayuda inclusive de la gente que decía, bueno, a lo mejor no es, ¿no? A lo mejor resulta. Para otros pensaban, bueno, a lo mejor podemos orientarlo, ¿no? Y quien realmente terminó orientándolo fue Fidel Castro. De todas formas, tiene una serie de discursos, en su discurso hay una serie de afirmaciones, y voy a decir que casi todas, que repiten el discurso de los gobiernos que están ni siquiera en la izquierda, en la extrema izquierda, en las reuniones de Puebla. ¿O usted cree que eso no es así? Mire, muchas de estas acusaciones, como le digo, creo que estamos quizás muy temprano para afirmarlo, pero el comienzo, digamos, quizás todos nos esperábamos algo catastrófico en este primer discurso. Nos esperábamos algo abiertamente chavista. Y de repente es, digamos, el síndrome de al no tener catastrófico, no estamos tan, digamos, asustados por lo que ha pasado en este primer, porque, digamos, frente al discurso que ha tenido antes, y le doy un ejemplo, las principales preocupaciones, que era la nueva constitución, ha dicho en su discurso que va a promover una nueva constitución, pero por los canales de la constitución vigente, que es presentando esto a través del Congreso. Y en el Congreso, digamos, él no controla la mayoría. Y si esto, bueno, no se da, pues no se va a dar. Entonces, en ese sentido, me da la impresión que la gente ha percibido algunas, digamos, moderaciones dentro de su discurso. Es cierto también, otra vez, y voy a tratar de ser acá lo más objetivo posible, que Ollanta Humala, por ejemplo, estuvo con Chávez en Venezuela, tenía vínculos con el chavismo y rompió con el chavismo. O sea, no se convirtió en un... Y me acuerdo que en la campaña Chávez saludó la elección
de Ollanta Humala, de la misma manera que Maduro ha saludado la elección de Pedro Castillo. Entonces, la razón por la cual a Bolívar nunca le gustó Lima era que él, digamos, percibía a los limeños como muy dados a los términos medios, y no pudo desplegarse con esa energía, digamos, telúrica que tenía el Libertador. No pudo hacer lo que quiso en el Perú y se fue muy frustrado y terminó odiando Lima. Entonces, yo no quiero aquí, digamos, decir que los condicionamientos históricos son efectivamente tales, porque la historia, como lo dice Herodoto, cambia. Uno nunca mira el mismo río. Pero hay algo, creo que en la política peruana, que tiende a los términos medios. Esto podría cambiar. El hecho que se haya presentado con el sombrero, que no se haya sacado el sombrero, que esté usando estos trajes diseñados por Beatriz Canedo Patiño para Evo Morales, que no tiene un antecedente en los trajes típicos peruanos, que no es un traje peruano. Son gestos, digamos, políticos, más que, digamos, históricos, y eso es el lado del discurso que me, digamos, preocupa. Por lo demás, si uno trata de hacer un análisis minucioso en el discurso, te das cuenta que es una serie de lugares comunes: salud para todos, entrada en la universidad para todos, colegio para todos. Digamos, esto es casi una constante también en la política latinoamericana. El aspecto positivo de esto es que ha revivido una conciencia en el Perú, y lo hemos visto ayer en las reacciones al mensaje del gobierno, una conciencia en el Perú que somos un país mestizo. A mí me ha sorprendido, digamos, la impronta de muchos periodistas, políticos, intelectuales públicos, que han rechazado estas afirmaciones en un discurso que era un discurso, digamos, de los años 30. Entonces, Castillo, digamos, ha revivido viejas polémicas, y de alguna manera ha revitalizado con su discurso un discurso, digamos, más integrador, y yo creo que eso o sea, eso también ha sido positivo, en el sentido que la esfera pública ha sabido reaccionar frente a eso. Pero insisto, mientras no sepamos quiénes son los ministros, va a ser muy difícil, porque la decisión de los ministros nos va a dar cuenta de cuál es la realidad, cómo realmente, con qué pie realmente está empezando esto, y vamos a saber en estas pugnas entre el ala radical y el ala de la izquierda moderada quién va a prevalecer. No es decir, si va a ser un Evo o un López Obrador, hasta hoy, ¿no? Mauricio, esto es un déjà vu para mí, un auténtico déjà vu. No lo van a saber al principio, creo yo, porque si van a seguir el mismo esquemita, porque inclusive en su forma de hablar y en sus afirmaciones es el mismo esquema de décadas y décadas, no va a ser un radical desde un principio, sino cuando vaya adquiriendo fuerza, poder, y espero que no se apodere de las Fuerzas Armadas, porque entonces sí es verdad que les va a costar sacarlo si se convierte en un dictador. Yo no estoy diciendo, de paso, yo soy de centro, no soy ni de centro derecha ni de centro izquierda, ¿no? Creo que los países en un momento dado en el pasado por lo menos necesitaron unos gobiernos de fuerza, ¿no?
fuertes, como en Estados Unidos tuvieron Eisenhower, por ejemplo, o los franceses a De Gaulle en su primera etapa, ¿no? Como nosotros tuvimos a Gómez, que fue el que, gracias al cual existió Venezuela o existe Venezuela, porque acabó con los otros caudillos, pero se convirtió en el caudillo. Pero es que en el siglo XXI uno está dándose cuenta que América Latina amanece cada vez más con cada vez más gobiernos dictatoriales y que es un fracaso de la democracia. Es decir, de ese centro que usted, que usted se siente bien que de la política peruana, se siente bien al decirlo, pero parece que ya no hay centro. Inclusive en el propio Perú parece que está totalmente radicalizado. Por un lado está los que están apoyando a Keiko Fujimori, que tampoco es un buen ejemplo, y los que están y el albur que puede ser Pedro Castillo, que ojalá sea bueno. Sí, ha habido, yo creo que esto es el reflejo. A ver, primero que Pedro Castillo representa el 17% de los votos válidos. O sea, aquí también hay se ha generado y Keiko Fujimori, o sea, los dos candidatos que se disputaron la segunda vuelta, sumados a duras penas llegaban al 30%, sumados. Igual que el triunfo de Chávez, la única vez que triunfó por elecciones, que fue él cuando llegó a la presidencia. Entonces, aquí se ha producido efectivamente una distorsión, ¿no? de la representatividad. Y por otro lado, claramente, esto es el resultado de un fracaso del sistema político que se dedicó en los últimos 20 o 25 años a dinamitar la acción del Estado. En el lado en donde lo que era prioritario era sacar ministros, y esto con el tiempo derivó en una total inacción. Es la primera vez que en el Perú tenemos una crisis política teniendo un Estado rico. Entonces, y el paroxismo de esto fue el gobierno del presidente Vizcarra, en donde no pudo ponerse de acuerdo ni siquiera para comprar algo tan esencial como las vacunas. O sea, el sistema estaba tan comprometido, tan paralizado, en donde primero la compra pública se convirtió en algo político. Y entonces, si tú eras un funcionario público de segunda línea o de tercera línea y firmabas un documento que implicaba alguna decisión, podías terminar en una investigación congresal y terminar en la cárcel. Entonces, si la acción del gobierno termina, y todo esto, digamos, digamos, reforzado por una incapacidad absoluta para poder manejar adecuadamente y racionalmente los escándalos de corrupción de Odebrecht, en donde tuvimos o terminamos con un concepto de corrupción tan amplio que cualquier cosa era corrupción. O sea, cuando por definición cualquier experto en políticas públicas te dice que para que la lucha anticorrupción funcione, lo que tiene que existir es un concepto muy restringido de lo que significa la corrupción. Entonces, este fenómeno al cual todas las fuerzas políticas y los medios de comunicación contribuyeron, yo le decía que era la especie del reality del marcador amarillo, ¿no? Todos los domingos había algún cuestionamiento, algún contrato público, y salía la fotocopia del contrato y una mano con resaltador amarillo señalando las supuestas irregularidades. Entonces, en el reality del marcador amarillo, que creo que se terminó dinamitando la eficacia de la democracia para poder ejecutar, digamos, obras que signifiquen el bienestar de las
personas. La única obra, y eso es una cosa paradójica, que sirvió en la pandemia fueron las construcciones que se hicieron para los panamericanos, que se hicieron a espaldas, por un acuerdo de gobierno a gobierno, se hicieron a espaldas de los sistemas normales de control. No había un solo hospital hecho en los últimos, digamos, 15 años que sirvió para la pandemia, porque todo estaba politizado y todo estaba paralizado, teniendo el Estado arcas llenas. Y por otro lado, en el caso de los gobiernos regionales priorizaron el control político de los gobiernos regionales y no la ejecución de proyectos. La ejecución promedio de un gobierno regional en el Perú era el 27, 25, 30%, lo cual, digamos, uno no tiene que ser especialista en políticas públicas para darse cuenta que eso más o menos representa los gastos corrientes. Entonces, a toda la playa de gobernadores regionales no les interesó tampoco hacer cosas, sino el control político de su región. Vladimir Cerrón es un ejemplo conspicuo de esto. Es una persona que se dedicó al control político y que el tema de la ejecución de cosas para su propia gente o la gente que él dice que defiende no le significó nada, ¿no? Qué lástima que los pueblos y los gobernantes no aprenden de los fracasos de otros países. Me está contando un déjà vu. A Carlos Andrés Pérez, en su segundo gobierno, los primeros que le dieron la espalda y que no apoyaban las medidas para modernizar el Estado venezolano fue su propio partido, que terminó expulsándolo del partido, siendo él uno de los fundadores, y que además, en un momento de gran dolor y luto para él, cuando estaba prisionero en su casa, tenía casa por cárcel, ¿okay? Murió su hija y sus compañeros no fueron allá a darles el pésame, por lo menos en los primeros días. Solo. Sí, pues. Solo. Murió solo. Entonces, para mí eso es un déjà vu. Ahora, entonces es mejor hablar de por qué Latinoamérica está en la situación que está. ¿En qué fracasaron las democracias? Porque han fracasado para América Latina. ¿En qué fracasaron más que las democracias los dirigentes democráticos? Mira, es algo que yo he estado pensando mucho en los últimos meses y me encantaría tener la respuesta. Yo creo que en el caso peruano hubieron dos elementos, por lo menos en los últimos 30 años, ¿no? Yo creo que es esta lógica de la antipolítica, que fue una de las malas herencias de Fujimori. Tiene otras buenas, como haber instituido un sistema que finalmente generó riqueza para el Perú. Y haber hecho los reguladores, una reforma muy básica del Estado, quizás le faltó la siguiente reforma, pero creo que el ataque y la dinamitación o la herida de muerte de los partidos, del sistema de partidos políticos que se produjo en el gobierno de Fujimori, terminó teniendo parte de las consecuencias que estamos viviendo ahora. Y por otro lado, yo creo que no supimos, y esto es una especie de error de origen, creo, el sistema político peruano está definido por un presidencialismo moderado. No somos ni un país presidencialista ni un país, digamos, parlamentario. Entonces, cuando hay conflictos entre el Parlamento y el Ejecutivo, no hay cómo resolverlos. Antes se resolvían con golpes de Estado, con esto que un historiador amigo mío, Cristóbal Aljovín, llama en su libro los caudillos constitucionales, ¿no? O sea, son
fueron caudillos constitucionalistas que entraban, digamos, para resolver esos impases, ¿no? Pero ya, digamos, de facto, eliminada esa posibilidad de intervención de las Fuerzas Armadas, y en la lógica que precisamente por esta atomización de la política, ningún gobierno del post-fujimorismo tuvo una mayoría en el Parlamento, gobernar se hizo muy difícil. Se hizo muy difícil porque, como le dije, el foco fue la gestión pública. Los parlamentarios actuaron como agentes de sí mismos. Se produce el fenómeno del transfugismo, es decir, el parlamentario era el parlamentario que se debía a las cámaras de la televisión, y por eso que era, entre comillas, normal que saltase de un partido al otro, porque él era una persona que, como dicen los historiadores, tenía su propia agencia. Entonces, ya no se podían resolver estos problemas, digamos, en un ámbito realmente político. Y creo que las cosas, o sea, terminó existiendo una suerte de atomización, de desinstitucionalización, parecida, si quiere, a lo que ha generado en Estados Unidos los identity politics, en donde cada uno tiene su propia cueva y en donde nadie sale de esa cueva, y si tú no estás de acuerdo con lo que piensa esa cueva, entonces eres un ser humano despreciable en todo sentido. Entonces, esa enorme atomización hizo que no hubiera en el Perú, en los últimos 20, 25 años, un nosotros. Porque es más difícil resolver los problemas cuando tú obligas a partidos políticos a ponerse de acuerdo en una agenda común. Acá no, acá la lógica fue, digamos, el ámbito de la política se centró en cómo censurabas ministros, cómo encontrabas, digamos, inconsistencias, irregularidades que terminaban paralizando obras públicas, que terminaban paralizando proyectos. Entonces, creo que, y al mismo tiempo, digamos, esta actitud, igual que los identity politics, en donde tienes una especie de celo moralizador con tu agenda, en esta lógica, los políticos que tenían su propia agencia, que muchas veces cambiaban de partido a partido, tenían también este carácter moralizador, pero que igual yo pensaría que con los identity politics no llegó a nada. O sea, es curioso, había que hacer un estudio de en qué quedaron las grandes investigaciones que se produjeron dentro del Congreso. Y mi respuesta es en nada, probablemente. En nada, y tampoco hubo estas investigaciones que literalmente fueron miles de minutos de prime time en la televisión, no concluían en una recomendación. Es decir, todas te decían cómo no debían hacerse las cosas, pero nadie te dijo, oye, mire, las cosas se tienen que hacer así. Y era porque no les interesaba eso. O sea, no había interés en que el Estado funcionara. Entonces, mientras tú tienes, digamos, usted que, digamos, ha estado en Lima, una de las obras más emblemáticas que hay es la Residencial San Felipe, que fue este proyecto que hizo el presidente Fernando Belaúnde de vivienda social inmenso. Los ministros que intervinieron en esa obra, el de Economía, el de Vivienda, terminó el gobierno de Belaúnde y se fueron a sus casas tranquilos.
hoy día esas personas tendrían procesos judiciales hasta hoy. Entonces, tú no puedes tener un sistema en donde judicializas a ese punto la política. Perdone que me haya extendido en la respuesta. No, es interesantísimo el programa que nos está dando para nosotros los venezolanos, porque todas y cada una de las cosas que está diciendo las vivimos nosotros, como si fuera la primera vez y como si en Venezuela fuera la primera vez, cosa que no lo creo. Pero no aprendemos de otras sociedades y de otros gobiernos y de otros políticos. Yo recuerdo, todavía ayer yo le recordaba a un viejo luchador de la democracia venezolana, desde la época del año 57 y 58, sobre todo después que se va Marcos Pérez Jiménez, que pertenece a la llamada Junta Patriótica, recordaba cómo, teniendo el programa más importante de opinión que había en Venezuela, que duraba 3 horas, que se llamaba, se me olvidó hasta el nombre del programa que yo tenía. ¿Cómo se llama? Bueno, la gente sabe. Pues hablé con uno de los dirigentes de los partidos fuera de la emisora, fuera del programa, y le dije, ¿tú sabes quién está acabando con la democracia? Ustedes. Ustedes, porque van a los medios de comunicación, ya no van a los circos, ya no van, quiero decir, a las plazas de toros como en los años 40, en los años 30, no a dar sus mítines, sino que van a los programas de opinión, pero no van a proponer cosas, van a denunciarlo sin documentos probatorios. Así es. Entonces, Eso, ustedes tienen que ir con documentos probatorios y llevar eso a la justicia, denunciarlo, no a los medios de comunicación, ir primero a la justicia. Y si se comprueba que inclusive un compañero de ustedes es inocente, si la justicia determina que es inocente, llevar a la justicia al a quien lo está acusando. Totalmente. Pero totalmente. Mientras ustedes no hagan eso, la gente se va a creer que ustedes son. Pero eso no es latinoamericano. Eso lo hacía Trump cuando era candidato. Trump se metía inclusive no solamente con los demócratas, se metía con los republicanos y se metía con la dirigencia política de Washington, hasta que él se convirtió en el gran líder de los republicanos. ¿Por qué? Porque es el que le consigue los votos, que es lo que importa, el poder. Eso es lo que importa, el poder. ¿Para qué? Será para hacer negocios. Hablo en líneas generales, no hablo solamente de los Estados Unidos. Esa es la desgracia. En cambio, en una dictadura van a robar más, ¿no? Va a ser un desastre total, como sucedió en todos los países de la bota soviética, como sucede en Cuba, y no, el pueblo no se va a enterar, porque está todo el mundo callado. Esa es la fuerza, pero también la debilidad de las democracias, pienso yo, no sé qué piensa usted. Sí, no, tal cual, ha sido esto tal cual, no había o sea, era el reino de las suposiciones, ¿no? Todas estas denuncias efectivamente eran el reino, y además, mire, una persona que yo conozco mucho, que hace política desde hace mucho tiempo, una vez estábamos, me acuerdo, ese domingo viendo uno de los realities del Marcador Amarillo, en donde supuestamente lo estaban, digamos, espiando a él, porque en ese momento tenía un papel muy importante en la oposición. Y termina el programa, y era una cosa que te das cuenta que era fabricada. No es como que hay esta expresión en los medios peruanos que es de poner el micro, ¿no? Entonces, en donde casi que le querían sacar una declaración a la persona y te das cuenta que la persona no entendía qué le estaban preguntando. El hecho es que termina esto y me dice, ¿qué piensas de esto? Bueno, dije, claramente acá no hay nada. Sí, pues me dice, no hay nada. Pero bastó que le pusieran el micro a otro político
y dijera que hay un atentado contra la democracia, y la bola empezó a correr. Y el sistema estaba diseñado, era tan perverso, estaba diseñado de tal forma que él, que era el afectado, no podía decir que no había nada, porque entonces, otra vez, en este medio en donde la susceptibilidad y la sospecha era lo que imperaba, si decía que no había nada, entonces lo iban a acusar de estar con el gobierno. Y no se pudo parar y cayó un gabinete por nada. Bueno, le voy a echar el cuento de en uno de los canales que tenía el programa. Ya pensaba igual. Estos vienen a los medios a llamar la atención, a buscar su voto a través de la denuncia de los otros y no de pedir el voto, no solamente para él, sino para la gente que trabaja con él, para que en el Congreso se pueda hacer lo que él está proponiendo. ¿Ok? Porque va a pasar como Pedro Castillo. La excusa de Pedro Castillo de acabar con el Parlamento de ustedes va a ser que ese Parlamento está en contra de las reformas. Ese va a ser, bueno, es que lo mismo hizo Chávez, cuando no puede llegar a acuerdos, porque al principio va a llegar a acuerdos, ¿ok? Con promesas, con lo que usted quiera, pensando que a lo mejor no es tan malo, lo que quiera. Entonces, todos los días, claro, la primera página de los periódicos eran destacados dirigentes de la oposición venezolana denunciando cosas muy concretas. Y sobre todo en una época en donde empezaban a ser muy importantes para bien del país las gobernaciones, porque empezaban a no depender del dedo del presidente, sino de las elecciones. O sea, de lo que votaba de quien eligiera el pueblo o los pueblos de ese estado, de esa gobernación. Llegó un momento, evidentemente los medios para eso son, porque si no, no habría democracia, no habría libertad, ¿no? Uno no puede pararle la voz a nadie que tenga representatividad. Puedes pararle la voz a un total desconocido que diga, según tu punto de vista, que a lo mejor puede estar equivocado, una locura. Pero no a nadie que tiene una representatividad más o menos mediana y menos grande. Entonces yo decidí, ok, vamos a hacer lo siguiente. Agarro cuáles son los casos más escandalosos de corrupción denunciados por importantes dirigentes venezolanos y hacemos un show, lo que ellos quieren, el hit parade de la corrupción. Y una vez a la semana, al mes, poníamos el hit parade. En el primer lugar, el que mayor centimetraje tuvo fue este. El que otro fue este. ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde está la investigación? ¿A dónde llevaron las pruebas de todos estos escándalos? No recuerdo ningún caso que me dijeran lo llevamos a la justicia, a tribunales. Claro. Se repite la historia. Claro. Pero ¿cómo cambiar eso? No lo sé. Bueno, creo que la forma más simple de esto, y eso está, digamos, cualquier experto en políticas públicas te lo va a decir, es que primero tienes que tener conceptos y normas de corrupción más restringidas. O sea, es decir, tienes que delimitar mucho dónde está realmente la corrupción. O sea, en el caso peruano nosotros hemos hecho corrupción, por ejemplo, si tú tienes un pariente lejano en una gobernación, al día siguiente caes como ministro, aunque no conocieras a ese pariente. O sea, nuestras incompatibilidades son inmensas. En nuestro país te dan, digamos, viáticos para viajar dentro del país o fuera del país, y tú tienes que hacer una rendición minuciosa de esos viáticos y no, digamos, simplemente como es en la mayoría de países y de instituciones multilaterales, simplemente te dan $100 al día o 200 o 300 o lo que sea y firmas una declaración que has recibido eso. Pero nosotros nos dedicamos, y si tú eres, digamos, ministro y le quieres subir el sueldo a alguien, lo puedes hacer.
y si quieres contratar a un asesor que era el amigo de tu colegio, lo puedes hacer como ocurre en Inglaterra. Pero en el Perú no. En el Perú tú casi si eras ministro de Energía y Minas, tenías que contratar un asesor, me refiero, si te querían hacer daño, si tú no contratabas un asesor que tuviera un máster en energía y minas, entonces estabas haciendo una contratación que era irregular. Entonces, otra vez, yo he conversado mucho de esto con amigos políticos y les decía, mira, cuando tú, o sea, yo puedo entender esto desde la perspectiva donde estás sentado en este momento. Si tú eres oposición, te conviene esto. Pero el día que vayas a hacer gobierno, te van a hacer lo mismo. Pregúntele a Fujimori que está en la cárcel. Claro. O sea, te van a hacer lo mismo. Pero había es como muy misterioso, había una especie de superstición que no se lo iban a hacer, una especie de inmediatismo, Claro, hay esta cosa que si lo haces, claro, todos te decían, no, es que es muy costoso políticamente hacerlo. Entonces te ibas a poner en una posición en donde te iban a decir, mira, quieres ser, digamos, blando con la corrupción, estás cambiando normas que están diseñadas, porque claro, porque además alrededor de esto hay toda una demagogia, ¿no? Cada centavo del Estado debe rendirse cuentas, los asesores deben ser idóneos. O sea, todo país... Siempre, ojo, siempre que esos centavos no me los den a mí. Si se lo dan a usted, sí hay que vigilarlo completamente. Ah, claro. Entonces, se generó un sistema en donde había una percepción que si tú cambiabas esto, te iban y gente muchas veces, yo he conversado mucho sobre esto en los últimos, diría, 5 años o 6, 7 años, desde que empezó a pasar esto y la lógica en la esfera pública se empezó, creo que a, digamos, pervertir o a descomponer por frivolidades. Una vez un embajador de un país europeo, y como te digo, creo que la primera persona que me lo hizo ver, si quieres, en términos teóricos, en términos, yo diría desde la perspectiva de la ciencia política, fue este amigo, un embajador de uno de los países europeos, que estábamos comiendo, ya se estaba yendo, y le digo, ¿cuál ha sido tu impresión, ¿no?, de la política peruana? Y me dijo una cosa que fue lo que quizás me abrió los ojos para estudiar o tener curiosidad por este fenómeno. Lo escucho, pero no lo veo. Perdón, sí. No es que, y me dijo, mira, es un país con una politización exagerada para los problemas que tiene. O sea, tenemos tantos retos que no los puedes manejar con una politización como la que teníamos, en donde, como le digo, incluso contratar un asesor era un tema, digamos, de debate, digamos, político, de razón para censurar, si tú tenías parientes que no conocías. O sea, como yo les decía, o sea, en la lógica peruana, Kennedy debería estar en la cárcel porque hizo a su hermano fiscal de la nación. Sí. Bueno, y además una cosa, aunque conozca al familiar, bueno, según las leyes no lo puedes tener, pero vamos a suponer que el familiar no está haciendo negocios con el nombre, ¿no?, de su hermano presidente, ¿no?, o de su padre presidente.
Eso no tiene que involucrar directamente, a menos que se tenga pruebas al hermano o Por o al padre supuesto, por presidente. A lo supuesto. mejor, así como salen hijos más honestos que otros, con una personalidad diferente que la otra y demás, bueno, salen unos buenos, otros mejores, otros peores y demás. Pero tú tienes que tener pruebas, ¿no?, de que cuando él está hablando al nombre del presidente, ¿no?, no está manipulando, ¿no?, y dañando el nombre de su padre o de su hermano, lo que sea. Eso es, bueno, pero en Venezuela, que todavía el hijo del expresidente Rafael Caldera, ayer estaba diciendo en el programa o antes de ayer, bueno, ¿hasta cuándo van a decir que mi padre fue el, ¿qué decían de Caldera, de Chávez, que fue padrino de Chávez? Si hay hasta videos de Chávez diciendo quién era su padrino. Pero digo, bueno, ¿y por qué no sacas esos videos? Yo te los pongo. Saca esos videos, ¿no? Saliendo Chávez diciendo cuál era su padrino, Alexis no sé qué cuento. Bueno, hasta esas pequeñeces, ¿no? Y todavía hay gente que viéndolo dice que eso es mentira. Viéndolo dice que Claro. es mentira, porque es un odio, porque es que estamos muy equivocados. No todo el mundo es decente, no todo el mundo es honesto. No, las envidias, los odios, ¿no?, son fundamentales. Y además, aquello de divide y vencerás no puede ser Más más cierto. auténtico. Sí, sí, totalmente. Totalmente. No, hay una, digamos, mire, yo, y este discurso, lo que a mí más me preocupa, le confieso, es este discurso, eh, digamos, que genera divisiones en ¿no? Ricos, pobres, explotadores, explotados, pueblos originarios versus no pueblos originarios, que tampoco, digamos, no hay pues una división exacta, y en un país mestizo hablar de pueblos originarios es pues absurdo, ¿no? Quizás sí, pueden haber pueblos originarios en la selva que no hayan sido contactados, pero yo y esto, digamos, o sea, la motivación de esto es una motivación política, no es una motivación, no, digamos, este discurso no los va a sacar de la pobreza. Yo me acuerdo claramente, estaba hace años invitado por una institución en Cataluña, una institución de investigación histórica, y fui a la biblioteca. Claramente no hablo como español, pedí los libros y la persona que me entendía perfecto el castellano me contestaba en catalán. Yo como peruano, usted como venezolano, el tema catalán no era nada que nos concerniese. O sea, no era un problema nuestro, era, si quieres, un problema entre catalanes y España, entre comillas, pero no. Y a los... Perdone que le interrumpa. Si fue a la famosa iglesia inconclusa todavía, maravillosa de Gaudí, ¿no?, dentro de la iglesia hay un enorme cartelón en varios idiomas, empezando por catalán, en varios idiomas, y ninguno en castellano. Y ninguno en castellano. Bueno, Increíble. entonces, a mí me pareció incomprensible. Y, digamos, durante mucho tiempo lo entendí como, en fin, una falta de educación, en fin, un gesto o lo que sea. Pero claro, 20 años después, en un acto delirante, se decretó una supuesta independencia de Cataluña. Entonces, lo que estaba haciendo este señor en el fondo era un gesto político que terminó en una situación demencial. Entonces, este tipo de divisiones nunca terminan en nada bueno. Nunca terminan en nada bueno. Sí. Bueno, muy interesante la conversación. Antes de que su señora esposa e hijos, ¿no?, me maldigan,
No, lo voy a dar para que pueda recorrer esa ciudad. Recórrela antes de las 4 de la tarde, porque Washington, después de las 4 de la tarde, el centro de Washington queda totalmente vacío. La primera vez que mi esposa y yo fuimos a Washington, llegamos más o menos a caminar a las 4 de la tarde. No había nadie, absolutamente nadie. Entonces yo le digo, Ángela, ¿será que se declaró la Tercera Guerra Mundial? Y nosotros aquí caminando en medio de donde están las oficinas gubernamentales, en medio de los museos extraordinarios que hay allí. Y en especial hay una calle, y no me acuerdo el nombre, muy latina, por cierto, muy sabrosa en la noche, ¿no? Con restaurancitos en la calle que le va a recordar mucho a Lima o a Caracas o a Madrid o a Italia, ¿no? Que para mí esa es la más hermosa de todo Washington. Un abrazo y muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias, Napoleón. Encantado de poder conversar con usted. Él es Mauricio Novoa, abogado, historiador, decano de la Facultad de Artes, Ciencias Humanas y Educación de la Universidad UPC, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Bueno, hablamos de lo divino y de lo humano, ¿no? Espero que las buenas intenciones y los buenos deseos y esperanzas se cumplan para los peruanos, ¿sí? Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.